Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos. La semana pasada, en la conversación que tuvimos con el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio, él es maestro en Justicia Federal, nos explicaba que el presidente de la República y los legisladores que tiene tanto en el Senado de la República como en la Cámara de los Diputados quieren modificar el, llamémosle así, catálogo de delitos por los cuales se podría iniciar un juicio político en contra de altos funcionarios. Hoy le preguntaremos a Víctor cuáles son esos delitos, qué es lo que están manipulando. Los saludo primero que nada. Mi querido Víctor, qué placer, ¿cómo te encuentras? Muy bien, querido Jorge, igualmente, siempre un placer encontrarte y desde luego con todos nuestros amigos de Voces Críticas. Muchas gracias. ¿Nos puedes dar ejemplos? ¿Qué es lo que están haciendo el presidente de la República y sus operadores legislativos? Y como lo comentamos la semana pasada, Jorge, el juicio político, que es una declaración de procedencia, no es otra cosa que una parte del procedimiento, en este caso penal, que tiene que ver con quitarle al servidor público su investidura, esto que conocemos como fuero, para efecto de que se le pueda procesar penalmente. No investigar, porque la ley habla de que se le puede investigar, lo que no se puede hacer es ejercer acción penal en contra de este servidor público mientras ostente este alto cargo. Bueno, lo que pretende el presidente de la República a través de esta nueva ley es justamente tener un elemento jurídico y de facto de poder que pueda someter a prácticamente todos los servidores públicos del país, incluyendo desde luego a aquellos que pertenezcan a las entidades federativas que son autónomas, son independientes, son soberanas. Y esta ley lo que hace es vulnerar justamente esta independencia, esta soberanía. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que sucedió con el gobernador Cabeza de Vaca fue precisamente que la Cámara de Diputados determinó procedente esta declaración en la que se le quitaba el fuero para que pudiera ser procesado por la comisión de un delito federal. Sin embargo, la propia Constitución del Estado determinaba que una vez que la Cámara de Diputados declarara la procedencia, a ellos les correspondía determinar justamente si esto era así o no. Y el Congreso del Estado determinó que no había datos, elementos suficientes para proceder penalmente en contra del gobernador y ahí justamente se detuvo el ejercicio de la acción penal en contra del gobernador del estado de Tamaulipas. Con esta experiencia, el presidente de la República justamente busca que la declaratoria de procedencia que emita la Cámara de Diputados tenga, digamos, que sea obligatoria, que sea de cumplimiento obligatorio para las entidades federativas y con ello justamente tener este poder sobre todos y cada uno de los servidores públicos de las entidades federativas, incluyendo desde luego los gobernadores. Esta es una ley a modo que le permite al presidente de la República tener un elemento de amago en contra de todos los gobernadores del país y desde luego de los funcionarios públicos. El catálogo de delitos se modifica, pero digamos, es sutil la modificación. La parte realmente importante, trascendente, es que la declaratoria del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, tendrá elementos vinculantes para todos los congresos estatales y con ello se verán obligados a acatar la decisión que desde la Cámara de Diputados Federal se tome al respecto. Esto implicaría una reforma constitucional, es decir, que 17 congresos estatales o más avalen la modificación. Mira, Jorge, es un tema muy debatido. Si me preguntas mi opinión personal, la respuesta es sí. Yo creo que habría que modificar justamente la Constitución y no solamente ello, sino que implicaría de facto que las constituciones de cada uno de los estados se modificaran. Por eso me parece que es claramente una invasión
a las facultades que cada uno de los estados locales tienen y desde luego ellos estarían en posibilidades de interponer los recursos constitucionales en contra de esta ley que a todas luces viola su soberanía. Qué curioso, ¿no? Que un presidente que se dice republicano opera con los más duros criterios centralistas. Sí, la verdad es que lo hemos visto y esto ha sido un talante que ha marcado toda su administración desde el primer momento. Lo hemos dicho en otras ocasiones, él quiere hacerlo todo, él es todo, él decide quiénes son los buenos, quiénes son los malos y bueno, justamente un elemento que le permite tener un control absoluto sobre todos los servidores públicos del país, incluyendo aquellos que por mandato constitucional son soberanos, es justamente una ley como esta. Y si le agregamos leyes a modo, como las que tú nos has narrado en semanas pasadas, de que se puede presentar denuncia anónima en la Secretaría de la Función Pública sin presentar pruebas concretas, eso va complementando el panorama de lo que podría constituirse como un estado policíaco. Sí, claro, porque además esto que has dicho, Jorge, es muy importante, es muy relevante. El juicio de procedencia lo único que hace es retirarle la investidura al servidor público. No hace pronunciamiento alguno sobre su responsabilidad penal. Apenas es una primera parte que lo que hace es separar al servidor público de su encargo para que se pueda procesar penalmente y ya después de un proceso penal determinar si es responsable o no. Esto lo que quiere decir es que este juicio de procedencia lo único que va a hacer es servir, digamos, como un brazo ejecutor al presidente de la República para deshacerse de aquellos servidores públicos que no le sean a modo. El presidente de la República o sus operadores pueden proceder para presentar denuncias sustentadas o no sustentadas, de carácter administrativo, de carácter penal, y luego, con la mayoría que tienen en el Congreso de la Unión, proceder a dictar o a determinar el juicio de procedencia, quitarle la investidura, quitarle el fuero y meterlo a la cárcel, ¿no? Pues mira, Jorge, no sé si meterlo a la cárcel tiene que ver también con la naturaleza del hecho delictivo, si es de prisión preventiva oficiosa o no, pero por lo pronto, y lo que es muy grave es separarlo del encargo, quitarlo del camino, que eso es justamente lo que quiere el presidente de la República, deshacerse de aquellos que no le son cómodos, y este es un instrumento que se lo facilitará, porque, insisto, la declaratoria de procedencia no resuelve sobre la responsabilidad penal, ni mucho menos, simplemente es un pequeño paso para que la investigación y el procesamiento continúe, pero lo que sí hace es justamente quitar del camino a ese servidor público. Quitarlo del camino en el segundo tramo del sexenio, en el que se definirá la sucesión presidencial. Exacto, lo acabas de decir, no había forma de decirlo mejor. Así es, Jorge. Querido Víctor, qué placer entonces, seguimos pendientes, te agradecemos mucho y bueno, nos encontraremos muy pronto, Dios mediante. Te lo agradezco mucho, Jorge. Un abrazo cariñoso. Igualmente, gracias. Y usted, como siempre lo decimos, tiene la mejor opinión. Gracias.